Señor, en este caso, como en este día, estudiar su bendita palabra. Y como estamos en la lección del libro a los Gálatas, estudiando el libro de los Gálatas, donde últimamente habíamos iniciado el capítulo 3 del libro de los Gálatas, prácticamente donde el apóstol Pablo pues vemos corrigiendo pues un acto pues que prácticamente estaba siendo ya menospreciado por aquellos que habían habían olvidado pues de lo que Pablo les había enseñado al principio, pues se habían constituido ya en unos miembros de carencia de sentido, olvidando la enseñanza del apóstol Pablo acerca de Jesús por medio de su palabra. En este caso pues con el pueblo judío. Y también pues ya estaban aquí también cristianos gentiles. Pero ¿qué era lo que Pablo estaba aquí tratando de corregir? Si recordamos el capítulo 3.1, cuando les hace aquí una manifestación o un término de admiración, o sea, preocupación del apóstol Pablo. Y pues él pasa a decirles: oh Gálatas insensatos, ¿quién os estorbó o quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, como es crucificado. O sea, prácticamente era lamentable la actitud de estos hermanos, pues, que habiendo entendido al principio, nuevamente estaban cuestionando a Dios por nuevamente dejándose llevar por su mente divagante, o sea, extraviada, nuevamente volviéndose a esclavizar al yugo de esclavitud. Para esto habíamos visto, por ejemplo, algunos términos, habíamos leído hasta el verso 8, creo que fue, 8 del capítulo 3. Nos faltaba continuar. Pero bueno, entonces, y haciendo un poco más, en el verso 2, les hizo una pregunta más. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, hermanos, les expone a clara o a la luz descubierta entre ellos, pues, haciéndoles memoria de que, ¿cómo? Es que al inicio, pues, iniciaron prácticamente obedeciendo a la palabra de verdad y otra vez, o sea, en otros términos, Pablo les había librado, les hizo ver que estaban esclavos en el pecado y ahora pues, fueron libertados por medio del Evangelio de Jesús, enseñada por el apóstol Pablo y en definitiva, obedientes, fueron constituidos hijos de Dios. ¿Y cómo es que ahora pues vuelta una vez que nuevamente volvieron a ser esclavos de la ley? Por eso entre esas cosas, entre estos textos del capítulo 3, 1 al 4, donde el apóstol Pablo les hace varias preguntas. Y entre estas cosas, cuando les dicen sensatos, ¿quién os fascinó? Veíamos palabras donde prácticamente Pablo les estaba diciendo como espíritu de estupor, necedad. Emaús, no entender. No, una mente tarda para entender. Y habíamos quedado con una última que voy a poner su contenido luego, siguiendo el tema. Bueno, la parte, pues hermanos, que vamos a continuar
nos correspondía desde... Sí, podemos repetirle desde el 6 hasta el 18 podemos leer. Si algún hermano, por favor, que le lea estos textos del capítulo 3, versos 6 al 18. 6, 18. Gálatas 3, 6 hasta el 18. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ya, gracias, hermano. Vamos hasta ahí, llegar hasta del 6 al 18. Prácticamente, hermanos, no dice pues lo que dice 6 al 18. Pero bueno, vamos a ver qué era lo que Pablo tenía por tanto una fe, una convicción de amor hacia sus hermanos. Era algo, hermanos, de condenar, hermanos, las palabras que luego les pasa a decir según el Gálatas. Si ellos estaban justificándose por las obras de la ley, ya sabiendo de antemano, ya ellos fueron obedientes dentro del plan de salvación, eran tomados en cuenta. Les habla duro prácticamente, porque y no era palabra tan dulce, pues para que diga que todos aquellos que dependían de la ley, ¿cómo les dice? Eran maldecidos, eran prácticamente, esa palabra maldita no era tan suave, que de acuerdo a los diccionarios dice también anatema, en vez de decir la palabra maldita, porque parece una palabra fuerte, terrible, pues sí. Y seguramente Pablo no era con el único propósito de maldecir al hermano, sino haciéndoles ver que por la infracción o por el olvidar de lo que habían recibido al inicio, que la justicia de Dios era por medio de la fe, sobre la fe de Abraham, pues eran bendecidos, era una gran bendición. Y como ahora vuelta nuevamente
su mente comenzó a divagar y a regresar nuevamente a la esclavitud del pecado. Según lo que dice pues el verso 6, 7. Sabed pues por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, hermanos, tanto judíos como gentiles habían sido acreedores de esta bendición de Dios, o sea, de la promesa hecha a Abraham. Ahora eran bendecidos por medio del Evangelio, dando credibilidad que la profecía hecha a Abraham estaba cumplida en ellos por la obediencia, en la fe de Abraham. Ahora podemos ver algo, lo que comenta respecto de estos textos 6 al 8 que hemos leído. Hermanos, dice que Abraham creyó en Dios, dice que Abraham creyó en Dios. Sí, repito, Pablo no dice que Abraham creyó en Dios. Hay dos cosas muy diferentes, sino que creyó a Dios. O sea, hay dos cosas diferentes y muchas de las veces puede ser que también nosotros a lo mejor estemos pensando de que sí creemos en Dios, pero nuestra actitud o evidencia pues puede ser como la de los Gálatas. O sea, nuestra mente no está bien cimentada en la fe viva, en esta fe que creyó a Dios Abraham. Por eso dice el comentario, según el verso 6. El apóstol Pablo dice que Abraham creyó en Dios. El apóstol Pablo no dice que Abraham creyó en Dios, sino que creyó a Dios. O sea, hay dos cosas diferentes, porque decíamos la vez pasada que muchos dicen: yo sí creo en Dios, pero desconocen prácticamente esa promesa hecha a Abraham. Cree en Dios, pero creer a Dios es otra cosa muy diferente, porque ¿qué vemos? Abraham dice que obedeció y fue contado por justicia, porque él de veramente lo había creído en la orden de Dios que le dio a su siervo Abraham. Es decir, hermanos, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 11, 8, 19, o sea, para darnos el ejemplo de qué fe estaba hablando aquí el apóstol Pablo con los hermanos que estaban ya con su mente tambaleando, fluctuando, y en términos definitivos apartándose ya de la verdad. Hebreos 11, 8 al 19, por favor, hermano, denle lectura. Hebreos capítulo 11, verso 8 al 19. Ahí tenemos la característica de una fe obediente a Dios. Su característica, ¿cuál era la característica de aquellos varones que fueron, como dice Pablo en un texto, embajadores, o sea, luchadores, triunfantes por la fe en lo que no veían? Hebreos capítulo 11, verso 8 al 19. Dale, por favor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyos arquitectos y constructores es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era
lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te seré llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Gracias, hermano. Entonces vemos prácticamente que aquí en este capítulo 11 vemos, hermanos, de la fe viva de aquellos hombres valientes que sin ver lo que Dios había prometido, pues triunfaron. O sea, héroes, prácticamente la palabra, fueron héroes por la fe en el creyente Abraham. Y bueno, ahí detalla prácticamente de varios siervos de Dios que fueron bendecidos por Dios y fueron triunfadores por la fe, aunque no le veían de cerca. Pero Pablo ya había sembrado todo lo que estaba en su debida responsabilidad de enseñarles esta misma promesa que también hoy hemos recibido. Pero ¿qué más quiere decir con respecto a estos textos? Según el capítulo 3 de Gálatas, 6 al 8. Dice, vamos a ver otro texto. Vamos a ir a Romanos 4:3. ¿Qué nos dice con respecto sobre este texto del 6 al 8? Vamos a ver otro ejemplo, donde el apóstol Pablo con la iglesia en Roma. Romanos capítulo 4, verso 3. Ya, gracias Sebastián. Romanos 4:3. ¿Cómo dice? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, la evidencia de la actitud mismo de Abraham no pospuso lo que Dios le había mandado a hacer. O sea, ¿cuál era el ejemplo? De sacrificar a su único hijo. Hermanos, que eso que hubiese sido si Abraham hubiese dicho, bueno, yo sí creo en Dios, y es suficiente, pero no acató correctamente qué era lo que tenía que hacer. Él, sin poner prejuicios en su fe, hizo tal como Dios se lo había mandado. Por eso es que ahora es tomado, dice, por justicia, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, algo que, hermanos, también nosotros podemos reflexionar
examinar de nuestra vida también, como aquí, aquellos que fueron herederos también en esta misma promesa. ¿Y por qué entonces Pablo toma las riendas ante los Gálatas viendo semejante violación? Prácticamente estaban violando, ya su mente estaba siendo violada por nuevamente regresar a la esclavitud del pecado. Habían menospreciado esas maravillas que Pablo les había sembrado en sus corazones. O sea, hermanos, ser carentes de mente es necedad, o sea, no entendían. Para ellos no había diferencia entre discernir entre lo que regresaban al pecado, que estaban violando las reglas de Dios, sino más bien complaciéndose en lo que en otro tiempo habían vivido su etapa de incredulidad. O sea, prácticamente esclavos del pecado. Por eso dice, no entendían. Su mente estaba tarde, no podían captar. No podían captar lo que Pablo les estaba corrigiendo en este caso, según el capítulo 3. Eran tardes para entender o para comprender de lo que ya habían recibido en otro tiempo. Y sin embargo, pues por eso Pablo tuvo toda la certeza de corregirles duramente. ¿Tan necios sois? Insensatez. Palabra insensato es dura. Pero hermanos, tiene su contenido, pues. Insensatez, un espíritu de estupor, de confusión, para poder traicionar o dejarse traicionar por lo que Dios había sembrado en ellos. Vamos a ver también lo que nos dice otro ejemplo de 6 al 8 de Gálatas. Dice en el comentario, según el verso 8, el Evangelio de Cristo, o sea, las buenas nuevas, fue predicado a Abraham. Dios le dijo que en sus simientes serían bendecidas todas las naciones del mundo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Abraham conoció a Cristo, él oyó, entendió y creyó el Evangelio. Se gozó de que a través de su simiente, que era Cristo, los gentiles serían también bendecidos por esa fe de Abraham en la cual había creído, en la cual también Dios dice que lo tomó como justicia, como una obra de justicia, porque obedeció. Creyó prácticamente en ese favor inmerecido, la cual significa gracia. Creyó en el perdón, creyó en la salvación de los gentiles por medio del Evangelio. Es decir, hermanos, esta fue lo que obró primeramente cuando creyeron, tanto judíos y gentiles, fueron bendecidos, sintieron gozo por obedecer. Y en término definitivo recibieron muchas bendiciones. Pero, hermanos, cuando comenzaron a divagar en su mente, pues las consecuencias estaban ya evidentes. Y por eso Pablo toma duramente una corrección con el único propósito de rescatar. O sea, prácticamente de rescatar, hermanos, porque ya estaban perdidos. Vamos a ver en el 4.18 qué dice de Romanos 4.18, siguiendo el verso 8 en textos o contextos que nos habla ahí, el 4 y el verso 18. Léanle por favor. Habíamos leído 4.18. Esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente.
así será tu descendencia. Eso fue prácticamente lo que Dios le dijo a Abraham por obedecer su mandamiento. Serán benditas todas las naciones, inclusive comparándolas como un número indefinido. Las estrellas, ¿quién podemos comparar cuántas estrellas hay en el cielo? O sea, es como un término simbólico, que sería así un número de creyentes infinito, un término infinito, pero conforme al propósito de Dios, como dice, él creyó, o sea, Abraham, en esperanza y contra esperanza, o sea, de lo que Dios le dio como garantía de lo que tendría que ser en los posteriores tiempos, o sea, de que muchas naciones podían ser pues seguidores, podían ser salvos en esa fe de Abraham. Por eso dice, así será tu descendencia. Bueno, y eso prácticamente fue una de las promesas cumplidas en los hermanos, tanto judíos como gentiles, pero lamentablemente por tener su mente desocupada, tuvieron que, hermanos, ser nuevamente esclavos del pecado. Ahora dice el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La palabra creyente, hermanos, significa fiel. Es sinónimo de lo que decía al principio en el comentario. Dice, una cosa es que yo diga, yo sí creo en Dios, pero creer a Dios ya es otra cosa muy diferente. Y eso es lo que hizo Abraham. Creó a Dios. Entonces aquí en este comentario, según el verso 9 del capítulo 3 de Gálatas, la palabra creyente es ser fiel hasta la muerte. Por eso encontramos el que es fiel hasta la muerte, pues hermanos, pues tendrá la vida eterna. Vamos a ver con respecto al comentario del capítulo 3, 9, leamos en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 15. Leámosle este texto. Del libro de los Hechos, capítulo 16, 15. Para seguir el contexto acerca de la fe de Abraham, según el verso 9 del capítulo 3. Léanle Hechos, capítulo 16, verso 15. Léanle por favor seguidamente, hermano. Hechos 16, 15 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hechos capítulo 16, verso 15. Sí. Aconteció que mientras íbamos, 16, 15, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. No es. No es. 16, 15 dice, aconteció que mientras íbamos, el 16, 15 dice, y cuando fue bautizada junto con su familia, nos lo diciendo, si habéis juzgado, 16, 15. sea fiel al Señor. Es decir, este texto, hermanos, es para esclarecer el acto mismo de fe. O sea, en este caso, ¿qué vemos en este texto de 16:15? Y cuando fue bautizada, o sea, ¿quién fue aquí bautizada? Era una mujer, ¿no? ¿Quién era? Lidia. Para tomar en cuenta que la promesa de Dios, la cual le dijo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones, el cumplimiento de Dios en esta mujer, recibió, heredó por esta fe en la cual Abraham, en la fe de Abraham. Por eso es que dice, y cuando fue bautizada, o sea, Lidia, y su familia, tomemos en cuenta que no fue única, y su familia, es decir, la promesa estaba siendo evidente por la credibilidad, la obediencia, la fe
en la cual el apóstol Pablo anunciaba. Por eso dice, y fue bautizada toda su familia, no rogó, diciendo, es decir, si habéis juzgado que yo se apele al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Hermanos, o sea, ¿cuál fue la característica de haber recibido a Jesús? Hubo gozo. Ella tuvo grande gozo e incluso tuvo tanto afecto, amor, de quienes habían sembrado la palabra en Libia. ¿Qué podríamos decir? Aún más. Entonces, esta familia, por ejemplo, de Libia y su familia, era del cumplimiento también de lo que Dios le dijo. Serán benditas todas las naciones, serán como la estrella del cielo. Y aquí vemos uno de sus seguidoras en la fe de Jesús creyó. Por eso dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad pues en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. O sea, esa es la característica, hermanos, de una fe obediente. Hermanos, eso influye, hermanos, afecto fraternal, como dice Pablo. Al afecto fraternal, amor, o sea, característica de un fiel creyente hacia Dios. ¿Por qué? Porque si es fielmente hacia Dios, pues entonces va a ser evidente entre unos y otros, o sea, hermanos, efectos o afectos, no defectos, porque prácticamente el defecto estaba dándose en estos Gálatas, que estaban menospreciando esa gran promesa que se había cumplido en ellos. Ahora estaban abandonando a Cristo. Estaban volviendo nuevamente a la esclavitud del pecado. Y aquí encontramos este texto como el ejemplo para vislumbrar, o sea, de la fe en la cual Dios le dijo a Abraham y que también serían bendecidos muchos de los que debían creer en esta misma promesa. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Leamos lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 4, verso 17. Y otro hermano va a leer 2 Corintios 6:15. Primera de Corintios 4, 17 y otro hermano leerá 2 Corintios capítulo 6, verso 15. Vamos a leer. Por favor, hermano. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hermano, mi hijo, amado y fiel al Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ya, gracias, hermano. Este texto nada más. Y otro hermano léale 2 Corintios 6:15. ¿6? Sí, 6:15, segunda carta a los Corintios. 6:15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ya, El 15. ahí, hermanos. Vamos entonces a ver lo que nos dijo Primera de Corintios 4:17. El texto decía: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. O sea, para entender prácticamente de que Timoteo era un hombre fiel, o sea, era evidente de su proceder como hijo de Dios y como hijo, como lo consideraba Pablo, como a hijo, porque sembró la palabra de Dios en Timoteo. Dice, su característica, como le dice el texto, era un hombre fiel. También tenía esa misma característica de cuidar también de los hermanos, en la cual Pablo lo puso. Por eso le dice, por esto mismo
A ver, sí, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Pablo estaba plenamente convencido que Timoteo estaba siguiendo esta misma fe por su fidelidad. O sea, Pablo estaba plenamente convencido que era un hermano fiel, no era un hermano de a medias. Pablo lo considera un hermano fiel, porque le dice amado, hermano y fiel en el Señor. En ninguna manera Pablo dudaba de Timoteo, por eso lo alaba en este texto. Amado, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Es decir, también Timoteo tenía que testificar ante muchos hermanos en los cuales recorrían en las visitas a las congregaciones. Tenía que también hacer memoria en este caso, como Pablo lo considera como hijo, y él también debía recordar, enseñar a los demás que la fidelidad, o sea, cómo se justificaba sobre la fe de Abraham, en la cual Dios lo tomó por justicia, o le fue contado por justicia, en la cual también Timoteo había recibido esta misma bendición. Y por eso dice, Él os recordará, de manera que, el cual Él os recordará mi proceder en Cristo. O sea, tomando en cuenta, por ejemplo, entre Él y Timoteo, para hacer memoria de aquellos hermanos de los Gálatas que como habían perdido en poco tiempo la esperanza, se les había escapado la fe, se había estado por su mente desocupada, no entendían, se habían olvidado de lo que Cristo hizo en ellos por medio de la predicación de Pablo. Eran duros de servir, o sea, por eso es que Pablo también actuó, como dice, él aplicó la medicina de acuerdo a la enfermedad, así como un doctor aplica la medicina en su paciente, de acuerdo a la enfermedad, él aplica la medicina. O sea, Pablo les estaba haciendo, prácticamente estaba corrigiendo a la luz de la palabra. Y el segunda cita de Segunda de Corintios que nos decía, vamos a ver qué nos dice Segunda de Corintios 6:15. Decía en este texto, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? O sea, ¿por qué pone aquí este texto, aquí Pablo a los Corintios? Hermanos, para enfocar la característica de los judíos que estaban obligando entre los gentiles también a ser nuevamente circuncidados, o sea, nuevamente volviendo a la esclavitud del pecado. Y no había comunión, prácticamente estaban apartados. Claro que aquí el texto, porque se trata de la doctrina de Jesús, se trata de la doctrina de Cristo. Entonces, ¿cómo podría haber concordia, hermanos? Eso es lo que muchas de las veces también pensamos, de lo que Pablo exhortó duramente a los corintios. ¿Cómo no podéis discernir? ¿O cómo no podéis discernir entre lo santo y lo profano? Juicio come y bebes para sí mismo, dice. Lo mismo que, o sea, no había comunión con Dios al hacer las cosas prejuiciosamente delante de Dios. ¿Cómo va a haber comunión con Cristo? Si podemos aplicar el ejemplo de los Gálatas, de estar en una mente de estupor, una mente desocupada, tardos para entender. ¿Cómo podían entonces entender lo que Pablo les estaba corrigiendo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Sí, hermanos, porque dice el creyente, hermanos, como dice aquí el comentario, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Hermanos, dice el comentario, a los santos y fieles en Cristo Jesús, hermanos,
Veámosle qué es lo que nos dice, por ejemplo, en Efesios 6:21. Vamos a ver, ¿por qué Pablo utilizó este término con los corintios? Según 6:15. Vamos a ver qué nos dice en Efesios 6:21. Y mismo sígale por favor, hermanos, con la Efesios capítulo 6, verso 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Gracias, hermano. Estamos viendo, hermanos, acerca de lo que nos decía en el 3:9 de Gálatas, de modo que los de la fe son bendecidos, tal como Abraham fue bendecido por Dios por su fe obediente. Inclusive fue tomado, dice, como por justicia, fue justificado por su obediencia. Ahora aquí hay algo más, según el texto de 6:21. Aquí hace una salutación, pues Pablo, prácticamente la iglesia de Éfeso, haciendo memoria de un siervo más de Dios, que era Tíquico. Por eso dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, es decir, lo que hago, todo lo hará saber Tíquico. Es decir, recordemos que Pablo dijo anteriormente que todo lo que he recibido del Señor, si hablamos, por ejemplo, recordando una vez más el texto de 11:23, donde Pablo testifica con los corintios, dice, porque yo recibí del Señor, es decir, y aquí dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Es decir, ¿qué había enseñado Pablo a Tíquico? La verdad de Dios, por medio del Evangelio. Y era necesario porque también Tíquico era, le dice, hermano, amado y fiel, ministro en el Señor, tal como le dijo ¿a quién era? Timoteo. O sea, la palabra hermano y fiel, es decir, Pablo nuevamente utiliza aquí el término hermano amado y fiel ministro en el Señor. O sea, para identificar cómo es la fe entonces que opera sobre esa gran promesa hecha por parte de Dios en Abraham. Es justificado por la obediencia. Entonces, esto es lo que aquí el apóstol Pablo en un saludo le dice, hermano fiel y amado. Ahora vamos a leer, hermanos, también con respecto a este texto, primera de Timoteo 1:2. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Lean así, por favor, hermanos. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ya, el verso 12 lean a Esteban, 1:12. Verso 12. Repítale el verso 2, el texto, verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. No es el texto, es el verso 12. Capítulo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, aquí, hermanos, en la carta escrita a Timoteo, que le dice el apóstol Pablo, pues él estaba agradecido, fortalecido por el Señor, por medio de Jesucristo,
el cual dice, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, para identificar de un siervo de Dios fiel hacia Dios. O sea, no había dudas de que él podía cuestionar a Dios, o sea, enseñando otra cosa. O quizá como los Gálatas estaban obligando a los gentiles nuevamente a sujetarse a las obras de la ley, sino más bien que estaba convencido de que Dios lo había llamado un hombre fiel. Y aún más, poniéndole, dice en el ministerio, o sea, el trabajo como un hombre fiel. O sea, para identificar que la fidelidad de un cristiano, hermanos, implica mucho deber, o mucha lección, o mucho deber. ¿De qué? De dar testimonio, pues, ante los demás. Y Pablo, pues, es uno de los ejemplos que sembró la palabra en muchas congregaciones. Y evidentemente vemos como Tíquico, Lidia, Timoteo, donde fueron también bendecidos por la misma gracia que fue dada por medio de Jesucristo. Por eso él aquí le dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hermanos, el ministerio, hermanos, del apóstol Pablo no fue tan de una manera, que podría decir, de una manera gozosa. En el corazón de él había gozo, pero su vida o el transitar diario ante el mundo como siervo de Dios tuvo que también padecer, pero en su corazón se gozaba porque había recibido a Cristo Jesús, lo mismo que los Gálatas, lo mismo que a los Gálatas. Él reconoció que Dios lo había puesto como un siervo fiel y dispuesto para el trabajo. Debemos recordar lo que decía a Timoteo, a Éfeso en el capítulo 6, hermanos, él estaba bien armado de las armas de Dios, bien atado. Y en eso se contrasta la palabra fiel por medio de la fe, en esta fe de Abraham. Bueno, algo dice en el comentario. Pablo le dijo, esto encarga a hombres fieles. O sea, estamos viendo la palabra fiel sobre de los que fueron bendecidos por la fe de Abraham. Los creyentes son fieles, hijos de Dios. Creyente es sinónimo de cristiano o también discípulo o como santo. O sea, prácticamente son las bendiciones que Dios da a sus hijos por la fe. Dice un pequeño comentario más con el respecto del verso 9 del capítulo 3 a los Gálatas. Dice este comentario aquí, los de fe son todos los fieles de Dios desde el principio y hasta el fin del mundo. Porque es una promesa que fue dada por Dios a Abraham. Dios tiene solamente un pueblo, todos sus hijos son los de fe. Hay un solo olivo y de algunos se cortan y a otros se injertan. O sea, para considerar, por ejemplo, el sembrar la semilla en una tierra fértil. En este caso, ¿cuál pasaría a ser aquí la tierra fértil? Los corazones entre Timoteo, Lidia, Tíquico y muchos varones más, en la cual Pablo sembró la palabra de Dios. O sea, había frutos. Y Pablo da testimonio de que eran hombres fieles. Por eso en 2 de Timoteo 2 le dice Pablo que le encargó, y esto encarga, vamos a leer para 2 Timoteo 2:2.
Segunda Timoteo capítulo 2, léanle por favor. Segunda de Timoteo 2:2. Sí, léanle. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ya, gracias hermano, hasta ahí nomás. Solo el texto 2, ¿cuál era? Pablo aquí lo considera, es como un soldado, bueno, hemos tenido también muchos ya participación en temas de un soldado. ¿Cuál es la característica de un soldado? Dice desde el verso 1, tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído, o sea, de lo que aprendiste, lo que te enseñé, de mí ante muchos testigos, o sea, ante todos los que Timoteo podía estar siendo rodeado, o sea, en este caso sería la sociedad. Él debía ser, o hablar la misma gracia que Pablo se dio en el corazón de Timoteo. Por eso lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso, hermano, era lo que perdieron, hermanos, de aquellos que una vez siendo bendecidos por Dios por la obediencia al Evangelio enseñada por el apóstol Pablo, constituyéndose que esa promesa se cumplía en los que obedecieron, en la fe de Abraham, nuevamente estaban crucificando a Jesús de la manera, o sea, de volver nuevamente al pecado, a la esclavitud del pecado, y aún más obligando a los gentiles también a ser circuncidados. Bueno, vamos a leer entonces ahora el verso 10 y 11. Léale, hermanos, libro de Gálatas, capítulo 3, 10 y 11. Todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y Hasta ahí. Sí, 10 y 11. Segunda que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ya. Hermanos, era terrible, o sea, de lo que los Gálatas estaban cruzando por una etapa ya de pérdida. O sea, estaban prácticamente garantizando la condenación, para que les diga Pablo, maldito todo aquel que por las obras de la ley quiere justificarse. ¿Hasta dónde estaba llegando ya esto? Por eso les dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, haciendo memoria en qué fue o por qué fe fue justificado Abraham. O sea, entonces así claramente ya aquí prácticamente les hizo ver claramente de lo que estaba ya haciéndose acreedores de perdieron prácticamente porque se apartaron. Ya estaban, el hecho mismo, hermanos, de que estaban enseñando otra cosa, recordando los de la ley, ya habían perdido. Por eso les dicen sensatos, tardos, para entender una mente fluctuante, que no estaban firmes, o sea, fluctuantes, no estar firmes, sino dudando de lo que hablaba el apóstol Pablo. En estos dos textos del 10 y 11, ¿qué nos dice un breve comentario? Dice el comentario, los que dependen de la ley, de las obras de la ley, no son los que obedecen a la fe, sino son como el fariseo. Veamos lo que dice con respecto al texto 10 del capítulo 3 de Gálatas. Vamos a ver lo que dice en Romanos 16, 26, y otro hermano va a leer Lucas 18, 9 al 14.
Romanos 16, verso 26 y Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Romanos 16, 26 dice, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Gracias, hermano. Y termina diciendo, pues ahí al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por medio de las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. Tuvo una razón Pablo de lo que dice, lo que hemos oído, hemos visto y oído, os anunciamos, os anunciamos. Hemos predicado todo lo que Dios nos ha mandado, eso es lo que hemos hecho en otro término. O sea, no había duda alguna de que, ¿por qué dudar? Pues si recibieron la misma verdad, esa misma promesa de Dios, prácticamente no entendieron el mandamiento dado de Dios por medio del apóstol Pablo, enseñado en este caso el tema que estamos viendo a los Gálatas. O sea, hermanos, se olvidaron de este Dios eterno, de este Dios que hace las cosas en su debido orden, de ponerlos en ese gran lugar de ser bendecidos, de ser hijos de Dios, de ser también como Timoteo, siervo fiel, Pablo dice también embajador, un soldado firme, bien puesto sus armas para defender. ¿Qué nos dice más también en Lucas 18, 9 al 14? Léanle también. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Esto dijo para que se cumpliera aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y dio al siervo del sumo sacerdote y lo cortó a la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la beberé. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Dice, entonces la compañía de soldados, el comandante y las guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás fue quien explicó a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pecado. ¿Estamos bien con Lucas capítulo 18, 9 al 14? Dice el 18, 9 de Lucas, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, pues, en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿A cuánto era? 19. Al 18. 18, capítulo 14 al 19. Traían a él niños. A ver, perdón, 18, 9 al 14. 18, 9 al 14. Ya. Entonces estamos claros aquí. ¿Qué pasa con estos dos textos que nos manda sobre el capítulo 3 del verso 10 de Gálatas? ¿Qué pasaba con este fariseo? Él estaba prácticamente enorgullecido según su propia mente, o sea, de una mente reprobada,
se justificaba a sí mismo como los Gálatas. Ellos creían que volviendo a las obras de la ley no estaban infringiendo. Pero lamentablemente pasa como aquí el ejemplo del fariseo. A unos que confían en sí mismos. Hermanos, esto, la palabra ser tardo, no entender, hermanos, significa lo que dice aquí Lucas. Justificación a sí mismo, como el fariseo. Por eso nos pone el ejemplo. Él se justificaba, confiándose en lo que se venía en su mente, como justos, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, según sus propios pensamientos. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como con este publicano. Tomemos en cuenta que él estaba enalteciéndose a sí mismo y también ya menospreciando al pobre mendigo, el publicano. Él estaba justificándose a sí mismo. Por eso dice Pablo en los Romanos: no seáis sabios en vuestras propias opiniones. Y esto era lo que estaba aconteciendo en este fariseo. ¿Qué decía más? Verso 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que dice, se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál fue la razón entre el que se estaba justificando a sí mismo y entre el que estaba humillado, orando a su Dios internamente? Por eso dice prácticamente en el texto, el verso 14: cualquiera que se enaltece, pues será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces podemos nosotros, para entender, como decía el verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlo. Así estaban los judíos. Ellos se captaban, se justificaban por lo que estaban nuevamente en la esclavitud del pecado. Dice, según estos textos leídos de Romanos 16, 26 y Lucas 18, 9 al 14, son los que confían en sí mismos como justos y dicen: Dios, te doy gracias, como el fariseo. Los judaizantes dependían de la circuncisión y el guardar la ley, y pensaban así en sí mismos que eran también justificados por Dios. Si ustedes, dice, dependen de las obras de la ley para ser salvos, tienen que cumplir todas las cosas escritas en la ley sin pecar ni una sola vez, porque era así. Si los judíos se justificaban como acreedores de la ley de Dios, pero no eran cumplidores. Ellos más bien, dice, imponían, mataban cargas y las ponían sobre más bien, ¿quién? De los ingenuos. Pero ellos, dicen, ni con un dedo las podían mover. Pero imponer carga, o sea, obligar en los que tenían a vuestro cuidado, a decirles, ponían, le cargaban toda la ley. Y ni siquiera porque eran ritos, por ejemplo. Recordemos un poco dice que ellos colaban el mosquito, dice, del vaso. O sea, para justificarse que con esa acción así, ellos ya eran justificados. Pero los mandamientos no estaban en ellos. Por eso dice prácticamente lo que dijo Jesús: atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombres de los hombros de los ingenuos. Así eran los judíos.
Bueno, el verso 11 que leíamos también nos decía, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Dice el comentario con respecto a este texto, como el justo por la fe vivirá, pero la palabra fe bien puede traducirse fidelidad, o sea, fe, fidelidad. Por eso vemos el ejemplo del apóstol Pablo en Tíquico, en Timoteo, porque le llama hijo amado, fiel en el Señor. Entonces, por eso dice aquí el comentario con respecto. El justo por la fe sola, pues no se justificará, no vivirá solo, porque prácticamente. Pero la palabra fe es o significa fidelidad. El profeta se queja porque Dios permitió que el pueblo oprimiera a los justos y Dios le dijo que los infieles serían castigados antes que los que estaban humillados, los infieles. Vamos a ver entonces con la palabra justo. Según el texto dice, el justo por la fe vivirá. Leamos este texto de Primera de Juan, en las cartas, Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. Y otro hermano va a leer Hebreos 11, verso 32. Primera de Juan 3:7 dice: Ya, lean. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Ya, hermanos, entonces vemos que lo que Pablo le dijo a Tíquico y a Timoteo, en qué fe él lo consideraba la palabra fiel. Y Hebreos capítulo 11, verso 32 al 40, o sea, 8 textos. Leámoslo, por favor. Hebreos capítulo 11, 32 al 40. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jetaf, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resolución. Otros experimentaron oprobios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ya, gracias, hermano. Entonces vemos aquí, hermanos, una lección amplia acerca de los hombres fieles o de la justicia de Dios entre sus hijos. O sea, la palabra justo. ¿Cómo fueron justificados? Ahí hemos leído varias características de hombres, inclusive incluyendo profetas, como también los apóstoles. Hace ahí menciona cómo recibieron, cómo se caracterizaba su fidelidad a Dios, aunque tuvieron que pasar tiempos difíciles de oprobios. La palabra oprobio significa varios aspectos de maltrato, burla, o sea, entre los profetas y también entre los apóstoles. Pero había algo quien los sostenía, la fe.
la fe obediente, el espíritu que ardía en sus corazones para edificar su obediencia. ¿Qué más tenemos? Otro texto. A ver, un comentario con respecto leído de Hebreos. Dice, todos estos, o sea, de lo que habló Hebreos 11, 32 al 40, todos estos eran verdaderos hijos de Abraham, o sea, los que leímos en Hebreos. No solamente en lo físico, hay que recordar dos cosas, sino también en lo espiritual. Porque, hermanos, lo que hacían los gálatas, que era un estado superficial ya, porque lo interno ya habían olvidado. Era una apariencia, como también dice en el Evangelio de Mateo, apariencia de piedad, pero por dentro no había nada con respecto a lo de Dios. Por eso dice aquí, todos estos eran verdaderos hijos de Abraham, todos aquellos que leímos en Hebreos, capítulo 11, 22 al 40. Entonces aquí comenta, todos estos eran verdaderos hijos de Abraham. No solamente en lo físico, o sea, no eran solamente apariencia, sino también en lo espiritual. O sea, hermanos, eso es, si no hay lo espiritual, hermanos, difícilmente es que vamos a conducirnos, o vamos a caracterizarnos, o va a ser evidente ante los hermanos y también ante el mundo entero. O sea, son dos cosas importantes. Tener apariencia de piedad es una cosa, pero vivificar la fe o la obediencia o la fe que nos mueve a obedecer es otra cosa muy, muy grande ante los ojos de Dios. Por eso dice aquí el comentario. No solamente lo físico es decir yo sí creo en Dios, sino también en lo espiritual. O sea, esa es la base fundamental, porque, hermanos, si no hay la fe viva, tampoco vamos a ser la luz del mundo, también como dijo en el Evangelio de Juan. La palabra vivir, o sea, vivir fielmente, obediente, significa tener vida espiritual, gozar del perdón y la paz de Dios y tener comunión con Dios, prácticamente. Vamos a leerle también ahora el verso 12 de Gálatas, capítulo 3, 12 y 14. Leámosle por favor, llegamos hasta el 11. Leámosle 12, 13 y 14. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo lo que es colgado de madera, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ya, al 14, ¿hasta dónde le dije? El 14. Ya. Gálatas capítulo 3, 12 al 14. Nos decía entonces aquí, y la ley no es de la fe. O sea, ¿de qué ley habla? De la ley bajo el antiguo pacto, o sea, la ley de Moisés, al pueblo de Israel. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ya, ¿cómo era justificado el pueblo de Israel para ser expiado del pecado? Eran sacrificios de animales y eran sacrificios físicos. Así era como se podía justificar el judío de su error. Ahora dice más, el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, por eso dice, tiene el sentido de lo que dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que tuvo que dar a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí está, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, Él vino
a cumplir esa ley para darnos la oportunidad de ser redimidos ahora en esa fe, en la gran promesa de Dios hecha a Abraham, la cual se cumplió por medio de Jesús. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Estábamos esclavos a la ley, hecho no por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Que prácticamente las cruces eran para gente mala, que debía ser crucificada. Y verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. O sea, prácticamente en esa promesa hecha por Dios a Abraham. Bueno, vamos a leer un poquito acerca de comentarios de estos textos leídos. Dice el comentario con el verso 12. Moisés requirió la obediencia y castigó la desobediencia. Por eso, los judíos judaizantes que dependían de la ley para justificación solamente pensaban en los requisitos de la ley y se sentían justificados. O sea, sus pensamientos así se justificaban a sí mismos y no según la ley. Dice algo más. Y pensaban en los requisitos de la ley y se sentían justificados por su obediencia, o sea, según la apariencia de ellos. Pero se engañaban solos, porque para ser justificados por la ley tenían que guardarla perfectamente. Por eso en la ley decía, pues si ellos infringían un solo mandamiento, toda la ley era anulada. Pero sin embargo ellos se justificaban a sí mismos sin cumplir la ley a cabalidad. Y eso, hermanos, es lo que también es la lección para el día de hoy. Ahora dice más. Pablo se refiere a esto en Romanos 4:4, de lo que dice, ya leímos Romanos 4:4. Vamos a ver lo que nos decía Romanos 4:4. Y aquí lo vuelve a... Si en términos retóricos nuevamente repite Romanos 4:4, que dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, ¿sobre qué? ¿Cómo era justificado en aquel tiempo? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, vemos, o sea, que ¿cómo es justificado el hombre? Por la fe en Abraham. Por eso, hermanos, esto fue como es tragedia de los Gálatas, influyendo también a los gentiles también a volver nuevamente a las obras de la ley. Aquí tenemos un texto. Dice, el que se justifica a sí mismo, os justificáis a sí mismo. A sí mismo, unos que confiaban en sí mismos como justos, estos no tomaron en cuenta sus pecados y la necesidad de obedecer el perdón de Dios. O sea, prácticamente era la dureza pues, de los Gálatas. Nada. Se confiaban en sí mismos, para ellos era volver nuevamente a la esclavitud del pecado y según ellos ya era justificación. Ahora el verso 13 nos decía, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vamos a leer lo que nos dice primera de Pedro 2:24. Y otro hermano va a leer Tito 2:14. Primera de Pedro 2:24 y la otra cita, Tito 2:14.
Gracias, hermano. Entonces vemos aquí que el apóstol Pedro también en su carta dice, pues, ¿quién llevó en nuestros pecados? Porque claramente era que las cruces no eran para los justos, eran para ahí ser crucificados hombres perversos, injustos. Pero ¿cómo es que Jesús tomó esas cargas, dice, de los pecadores y las clavó en la cruz, aún muriendo y muerte de cruz? Por eso dice, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y también Tito 2:14, léanle por favor otro hermano. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un texto relativo, o sea que está hablando de lo que leímos en la carta del apóstol Pedro. ¿Ya? Como dice, ¿quién se dio a sí mismo? O sea, prácticamente hablando del mismo sufrimiento de Jesús, el ir a morir en la cruz por el mundo entero. Ahora dice verso 14, 3, 15 al 18. Vamos a leer estos tres textos para terminar. Del verso 15 al 18 de Gálatas capítulo 3. Lo voy a leerles, hermano, yo. Dice lo siguiente. Hermanos, ahí inicia el apóstol Pablo ya tomándolos con una palabra de afecto. Les dice, hermanos, habla en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a sus simientes. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino dice como de uno, y a tu simiente, para referirse sobre Cristo, la cual es Cristo. Entonces, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, por medio de Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia que es por la ley ya no es por la promesa, pero Dios lo concedió a Abraham mediante esa promesa. Hermanos, o sea, hermanos, Dios tuvo la solución para darle al hombre la salida por medio de Jesús. Podemos aquí hablar un poco desde el verso 15. Aquí el comentario de cuando les dice hermanos, hablo en términos humanos. Dice el comentario, este acto de cambiar el testamento, cambiar algo que se ha rectificado, dice aquí el comentarista, dice, es un crimen, porque violaban la ley ya de un testamento ratificado y se lo volvía nuevamente a quererlo hacer otra ley. Era un crimen, según la ley. Este es un argumento sencillo y claro, pero también poderoso y convincente. Hermanos, es decir, volvemos a hacer memoria de los Gálatas, hermanos. Y una vez siendo justificados, otra vez volvían nuevamente, hermanos, a violando la autoridad divina. Prácticamente, según el comentario, lo que pone esta palabra aquí, dice, eran criminales, porque nuevamente estaban crucificando a Jesús, perdiendo toda sensibilidad, su mente divagando y volviendo nuevamente, dice, a su carnalidad. Así pues Dios ratificó y confirmó su pacto con Abraham y con su simiente, o sea, Cristo,
pero no dijo simientes, sino a Abraham y a su simiente, la cual era Cristo, ya de un nuevo pacto, que ya la cual pasaba a ser espiritual, la cabeza de la cual es Cristo. Por lo tanto, la conclusión lógica es que las promesas hechas a Abraham no fueron cumplidas hasta que llegó Cristo. Es decir, por eso dice en Hebreos que la ley de Moisés era sombra, hasta que viniese Cristo. Ya, pero una vez que vino Cristo, pues eso lo habla claramente el libro de Hebreos, capítulo 8 y capítulo 9, sobre el nuevo pacto. Entonces nos dice seguidamente, vamos a leer lo que nos dice el verso 17. Pues esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, eso es como se cumplió. Vamos a leer de Proverbios 1, 7 al 9. Ahorita nos manda el comentarista aquí sobre el verso 17. Veamos lo que nos dice Proverbios, capítulo 1, versos 7 y 9. Parece que habla de la 1, 7, donde dice: no seáis sabios en vuestra opinión. Ese es el texto. 1, 7 al 9. Sí, 1, 7 al 9. Léale. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia será en tu cabeza y collares en tu cuello. Ya, gracias, hermano. Entonces ahí vemos, hermanos, ¿qué principios olvidaron los Gálatas? Este principio divino, hermano, esta gran promesa anunciada por el apóstol Pablo y en definitiva pues sembrada en los corazones de aquellos hermanos, pero lamentablemente se convirtieron en contradictores, en criminales, según el hermano aquí. Se volvieron criminales. ¿Por qué? Porque olvidaron la instrucción de Dios cuando, según el libro de los Proverbios, olvidaron que Dios les constituyó como hijos. Hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientes. O sea, ¿qué pasaba entonces el problema de los Gálatas? Una vez estaban siendo influidos prácticamente hasta perder toda sensibilidad, todo lo que habían recibido de Dios, pues se volvieron inútiles. Y esta palabra, hermanos, que la voy a escribir aquí, o sea, en conclusión del tema, hasta el verso 18, esta palabra, Evaskani, significa una fingida. Es una palabra griega, una fingida adoración, una fingida adoración. Con razón los Gálatas pues no fueron capaces de entender de una verdadera adoración. Se justificaban a sí mismos en lo que ellos estaban regresando nuevamente a la esclavitud del pecado. Una mente extraviada, tardos para entender, extraviados. Así se consideraron los Gálatas. Y hermanos, fueron arrastrados por diversas enseñanzas falsas. O sea, volver nuevamente. O sea, bien dice las profecías que ellos pues, para ellos, o sea, no había discernimiento, hermano. No había discernimiento entre lo que habían recibido y entre lo que ya habían perdido. O sea, prácticamente, hermano, estaba la adoración hacia Dios fielmente completamente
abandonada. Por eso les dice, daros una fingida adoración. Es, hermanos, no pensemos, Dios siempre nos provee la oportunidad de crecer. Por eso dice Pedro, crecer en el conocimiento para que no nos acontezca como a los Gálatas. Como en esos términos hemos escrito un poco, pero aún todavía nos falta algo más que terminar. Hermanos, que haya sido de provecho espiritual, hermanos, entendiendo estos textos que hemos leído sobre el libro de los Gálatas, capítulo 3, que sea pues esto pues para Dios, como dice, que sea la honra para Dios. Gracias, hermanos, por haber permitido. Creo que tal vez me pasé un poco de tiempo, pero de ahí vamos a llegar.